Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Paulo Freire. La educación en el Ecuador en tiempos de pandemia. La llegada del COVID-19 a nuestras vidas trastocó profundamente a la educación. Para comprender estos cambios, Ana Lucía Andrade y Wellington Chávez, maestrantes del posgrado de Innovación Educativa de la Universidad Católica Sede Ibarra, reflexionan sobre el contexto actual que enmarca la educación del país y los cambios curriculares que se adoptaron en estos tiempos. El 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación del Ecuador suspendió las clases presenciales. Así, escuelas y colegios de todo el Ecuador se unieron a las medidas tomadas en otros países. Y en cuestión de semanas pasamos a la ejecución de un modelo de educación remota de emergencia para dar respuesta a la crisis sanitaria. Pero tras casi un año y medio, un anuncio ministerial determinó el retorno voluntario a clases en al menos las zonas rurales de nuestro país. De un momento a otro, la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje cambió súbitamente y sin ningún tipo de preparación. Docentes y estudiantes de todo el país empezaron a enseñar y asistir en clases en línea que se diseñaron para un espacio presencial. La utilización de plataformas virtuales como Zoom, Microsoft Teams, Meet y hacer de sus casas el lugar de trabajo. Es fundamental que toda la sociedad sea solidaria y que las políticas públicas favorezcan la transformación digital de la educación por medio de la disponibilización de dispositivos, el acceso gratuito y la universalidad y el acceso a Internet, la capacitación y valorización de los maestros, elementos que deben ser garantizados para generar la excelencia educativa en el contexto de la pandemia y de la transformación digital de la sociedad. Damos paso a nuestro compañero Wellington Chávez. Bien, buenas tardes, estimados amigos docentes que nos acompañan en esta ocasión. En verdad, antes de comenzar a mencionar los currículos, vamos a hacer un pequeño análisis de los currículos que se dieron cuando inició la pandemia. Hemos tenido 3 currículos que se crearon al inicio de la pandemia y que aún estamos todavía trabajando con ellos. Bien, como primera instancia se creó el currículo compactado, que fue un currículo creado para terminar lo que es el año 2019-2020 y también se lo ocupó al inicio del 2020-2021 en lo que es el régimen Costa. En este currículo en sí lo que se trabajó especialmente fueron las destrezas de índole emocional, afectivas y actitudinales. Casi no se trabajó lo que son contenidos en el nivel científico. Es así que estas destrezas científicas en este currículo compacto ya no están en uso. Era solo para ese momento de la emergencia. Ahora nos encontramos con el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. El currículo priorizado trata de un documento dosificado y pertinente al contexto y que responde a las necesidades, intereses y entornos de aprendizaje. A su vez, el documento organiza los elementos del currículo con el único objetivo de apoyar y orientar a los miembros de la comunidad educativa en el proceso de una propuesta de planificación pedagógica que tome en cuenta los aspectos psicoemocionales, de resiliencia y de continuidad de los aprendizajes. En sí, este currículo prioriza el abordaje de los aprendizajes imprescindibles que pueden ser desarrollados a través de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, ABP, el aprendizaje basado en problemas y preguntas que promueven la capacidad creativa, la imaginación, la resolución de problemas, así como el desarrollo de habilidades de comunicación oral y, por qué no decirlo en sí, la comprensión de textos y la propuesta escrita y el cálculo matemático, siempre considerando las necesidades, los intereses y las problemáticas del estudiante, que es el único protagonista del aprendizaje. Con el apoyo del docente y en este caso, ¿por qué no decirlo así?, con el apoyo de las familias que vienen a ser las mediadoras y motivadoras
y orientadoras del proceso. Esto en sí sería el currículo priorizado. El currículo priorizado, vamos a hablar ahora del currículo priorizado para la emergencia en su fase 1 con el eslogan Juntos aprendemos en casa, ¿no? Este currículo en sí se caracteriza por ser aplicable en todos los contextos nacionales y brinda la continuidad al proceso educativo hasta la finalización de este año 2020-2021. Prioriza el abordaje de los aprendizajes imprescindibles que pueden ser desarrollados a través de metodologías activas como el ABP, el aprendizaje basado en problemas y preguntas. Igualmente, a promover la imaginación, como ya habíamos hablado, la imaginación en el estudiante, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades de comunicación oral. Siempre considerando las necesidades y los intereses de la problemática que el estudiante pueda tener, ¿no? Como habíamos dicho, habíamos manifestado, siempre esto va enrolado con las familias, que son los entes motivadores, ¿no? Que orientan, en este caso de la emergencia, están orientando al proceso del estudiante, es decir, el estudiante está teniendo su continuidad educativa y no está decayendo en su aprendizaje, ¿no? Más bien estamos fortaleciendo, y con el uso de las TIC estamos fortaleciendo aún más este aprendizaje en los estudiantes. Una de las herramientas propuestas para este efecto son los proyectos mensuales interdisciplinarios que se desarrollan a través de una ficha pedagógica que contienen actividades orientadas a la consecución de los objetivos de aprendizaje y giran en torno a los siguientes ámbitos. Tenemos 7 ámbitos de aprendizaje, ¿no? En los que podemos destacar problemas del mundo contemporáneo, la vida y la diversidad, el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, Ecuador como parte de un mundo megadiverso y pluricultural y cultura de paz, y la ciudadanía mundial. En sí, estos ámbitos de aprendizaje se lo ha estado trabajando durante este año, ¿no? Con un proyecto de enfoque interdisciplinar, ¿no? Que se lo trabaja en las diversas materias que tienen cada nivel de estudio, ¿no? Es decir, en los diferentes años básicos. En sí, trabajar con estos currículos depende ya de la institución, ¿no? Y de la necesidad educativa que se tiene la institución. Quienes toman estas decisiones, en este caso, son las autoridades y la junta académica de la institución. Ahora bien, en cuanto a la metodología que se está utilizando en estos currículos, es una metodología multidisciplinar, es decir, se genera un proyecto en que entren e interactúen todas las disciplinas. De acuerdo a todo esto, se va adecuando las destrezas que utilizaríamos en cada materia. En cuanto a la planificación curricular, se debe considerar estrategias, metodologías que sean pertinentes en relación a los aspectos de proyectos, planes y programas que se desarrollan en el tiempo. ¿Cómo no dejarlas atrás estas adaptaciones curriculares también para estudiantes con necesidades educativas asociadas o no asociadas a la discapacidad? Es decir, igual aquí necesitamos apoyo de los pedagogos en regular y bajar la dimensión de la dificultad del proyecto. Si él realmente tiene una culminación de 10 horas y de acuerdo a la especificidad, la necesidad educativa que tengan la podremos acomodar a la necesidad de los estudiantes. Es decir, si hablamos de 10 horas y para la adaptación curricular le podemos bajar la especificidad del objetivo, ¿no? Para que el estudiante con esta adaptación la pueda realizar de la mejor manera y el conocimiento quede centrado en él. No podemos también dejar a un lado los ejes transversales que se van a trabajar. Estos ejes transversales ya se los trabaja de acuerdo a la propuesta pedagógica que se tenga en la institución. Bien, entonces, como habíamos estado hablando de los
de la metodología, de las estrategias que se utilizan en este currículo, es necesario y muy importante destacar también la evaluación que vamos a nosotros a tener en este tiempo y en la utilización de estos currículos, ya que la evaluación es un ente, un objetivo fundamental en todo para la consecución de estos objetivos. Para esto, mi compañera Ana Lucía nos va a explicar con más detenimiento con lo que se va a trabajar en la evaluación de estos aprendizajes de los estudiantes. Anita, a continuación. Muchas gracias, Wellington. Bueno, hablamos acerca de la evaluación en torno al uso de estrategias metodológicas activas en las que el centro del aprendizaje es el estudiante. Hace necesaria la reflexión de su finalidad. La evaluación se plantea para dos actores y aspectos: la mejora del aprendizaje del estudiante y la mejora de la enseñanza del docente. De acuerdo con este enfoque, la evaluación debe ser constructiva, continua, auténtica, contextualizada y relevante. Este proceso verifica el logro de habilidades, conocimientos y destrezas. La evaluación es para formar, por lo tanto, se realiza en todo el proceso de aprendizaje. Ayuda a entender lo que sucede y por qué. Lleva a la rectificación, a reconocer errores y a mejorar el proceso de aprendizaje. En situaciones como la actual, la evaluación debe ser flexible y el docente se caracterizará por ser empático con la realidad del estudiante y su familia. Para la evaluación de los aprendizajes en el currículo priorizado, se utilizará como herramienta fundamental el portafolio, que es una recopilación de las actividades que reflejan el proceso de aprendizaje del estudiante. Su esfuerzo y sus logros alcanzados deben ser elaborados conforme a cada realidad, utilizando de manera creativa materiales que disponen en casa, como una carpeta o cuaderno u hojas de papel de años pasados, recortes y otros elementos. El portafolio es personal y con una temporalidad dictaminada por el objetivo de dicho portafolio. Esto quiere decir que debe ser realizado por cada estudiante. Lo puede personalizar a su gusto y siempre evidencia un proceso de aprendizaje. Continuando con nuestra reflexión, en este momento vamos a plantearle una pregunta que nos llega para el compañero Wellington. Y es: ¿qué están sabiendo en este momento nuestros niños y niñas y adolescentes por medio del Plan Educativo COVID 2019? ¿Nos puede responder, por favor, compañero? Bien, mi estimada Anita, pues referente a la pregunta y analizando los diferentes currículos que se trabajaron se están trabajando durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, es muy importante nuestra pregunta, ya que los niños, la responsabilidad de la educación en sí pasó de lo que era antes en la presencialidad del Estado, ahora pasó a manos de sus familiares, es decir, la escuela en sí se trasladó a las casas, ¿no? Ya que muchas o pocas posibilidades de traducir el currículo previsto en el Plan Educativo 19. También se dio a esto del acceso al currículo prescrito, ya que depende de los recursos y de las familias. ¿Por qué decimos de los recursos de las familias? Ya que al estar dentro de las casas, el estudiante obteniendo su aprendizaje en las casas, se vio la necesidad, ¿no? Como habíamos comentado en un inicio de mi exposición, ¿no? De la utilización de las TIC y de los diferentes recursos, ¿no? que hacen necesario esta interacción con el uso de las TIC, ¿no? Es por eso que aquí hablo de que se llegó, ¿no? Con recursos de las familias para que las familias puedan en sí continuar con el aprendizaje de esos estudiantes, ¿no? En sí, en este caso, el plan educativo COVID trae esto, ¿no? De trabajar, de interactuar con las familias, ya que es un plan que se lo pensó, no se lo pensó, más bien se lo creó a raíz de esta pandemia, ¿no? Ya que la educación en sí en línea es un bien de lujo, como antes se lo veía, ya que en este caso, los que tienen podrían tener acceso a esta educación en línea, ¿no? Ya sea por los recursos que estamos hablando. En una inmensa mayoría,
también se habla, ¿no?, de que la educación para los que tienen sería un bien de lujo, ¿no?, ya que el tener en sí la conectividad necesaria están alimentando a sus hijos para que este conocimiento no se pierda en ellos, ¿no? Y es así que ahora más bien se ve la necesidad, ¿no?, de tener estos recursos para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan seguir y continuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y podrán, en este caso, con este uso de las TIC, se fomentó más el uso de esto y ahí nuestros estudiantes pueden realizar algunos ejercicios, tareas o trabajos que el docente les envía, recibiendo mensajes por medio del WhatsApp, incluso las guías pedagógicas que entrega el ministerio, ¿no? Hasta incluso se ha visto la necesidad en el anterior año, ya cuando finalizó el anterior año, ¿no? Los mensajes de WhatsApp que recibía el docente recibía mensajes de WhatsApp hasta altas horas de la noche, revisando tareas, llamadas telefónicas, y todo esto es con el fin, ¿no?, de continuar con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores manifiestan que ese año escolar fue perdido. Yo lo veo que no fue perdido en sí, porque sí hubo ese continuo aprendizaje en los estudiantes. Más bien se fortaleció, como ya lo había dicho en un inicio, con el uso de las TIC, este aprendizaje se fortaleció y fue creciendo más ese aprendizaje en los niños. Ahora, ustedes pregúntenle a un niño, a una niña, qué versión de Android tiene su teléfono, qué juegos le interesa. En sí, no hay muchas otras cosas más que el niño ya tranquilamente está en la mente de ese niño, ¿no?, que es lo que está utilizando. A un niño de 8 años, pregúntele si sabe o no utilizar Zoom. Incluso este niño es más pilas, más vivo, ¿no?, que hasta al propio docente le está enseñando a utilizar esta plataforma, ¿no? Entonces, vemos esa capacidad de Claro. metaconexión que tienen los estudiantes, ¿no?, de captar ese conocimiento, ¿no?, esa idea que nosotros como docentes en muchas ocasiones nos cuesta, ¿no?, entender ese conocimiento y poderlo llevar al aula, ¿no? Claro, Entonces, estamos creando estos niños ya con un pensamiento lógico, ¿no? Y crítico, claro. por decirlo así. Eso sería, mi estimada Anita. Es que estamos prácticamente frente a la era digital y tomemos en cuenta que la juventud, los niños y los adolescentes pues son alfabetos digitales. Lo que no nos pasa toda esta reflexión, nos tocó de lo que era trabajar dentro de nuestra aula, trabajar de manera virtual. Eso implicó muchos cambios dentro de nuestra manera de enseñar, dentro de nuestro proceso. Y una de las razones es por la que nosotros pues también estamos aquí capacitándonos, formándonos para poder llegar, porque parte de esta situación que nadie lo esperaba, esta crisis económica que ahondó mucho más las brechas sociales, eso lo hemos vivido nosotros, como usted dice, ¿no? Nosotros hemos aportado, hemos tratado de llegar hasta nuestros estudiantes de la mejor manera con las limitaciones que todos tenemos. El acceso al Internet creo que fue una de los grandes problemas que se evidenció durante todo este tiempo y todavía lo seguimos enfrentando. También la falta de algún aparato electrónico, pero pues siempre tenemos que ser positivos porque como docentes hemos dado lo mejor. Lo que se espera es, como usted lo mencionó, un aprendizaje autónomo. Y pues estamos en este camino, ¿no? De seguir aportando, de seguir formándonos para nuestro quehacer como docentes, pues cada vez sea mejor, porque todavía tenemos un próximo año que nos viene con todas las situaciones que tengamos que enfrentar. Sí, no, es verdad lo que manifiesta Anita fue un giro de 360 grados que le dimos a nuestras vidas, ¿no? Y por ende a la educación, ¿no?, que en estos momentos estamos con el aprendizaje, ¿no?, en casa. Es verdad que a veces, en muchas ocasiones, los padres de familia
lo veían al docente que decían que no hace nada, que solo pasa en el celular. Exacto. Pues ahora se vio esa necesidad, ¿no? De los padres de familia de enseñar a los hijos, ¿no? Se dio un giro de 360 grados, ¿no? Y por ende, los padres de familia ya están tomando conciencia y ven ahora la realidad de lo que es en nosotros trabajar en el aula con más de 30 estudiantes, ¿no? Exacto. Que es duro para nosotros como docentes, no duro, sino que más bien es un poco, como le diría, más bien es Es un reto pedagógico. una incógnita que nosotros podemos plantearnos ahí, ¿no? Que trabajar con 35 estudiantes no es lo mismo que trabajar con un solo estudiante como ustedes, como los padres de familia están haciendo en casa. Eso es en sí lo que hemos aportado con esta exposición. Sí, sí, nos parece muy enriquecedor todo lo que nosotros podemos aportar, que pues es en base de nuestra experiencia, en base de lo que nosotros hemos aprendido también durante este camino. Y sí, pues también somos conscientes de que a veces pues el aprendizaje no llega como nosotros lo hacemos en el aula, por todas las condiciones que hemos hablado, ¿no? El padre de familia de la noche a la mañana también tuvo que ser el tutor de sus hijos y también hay que considerar que no todos los padres pues tienen la educación regular como para poder enseñar a sus hijos. Pero pese a eso, los docentes nos hemos puesto la camiseta y seguimos trabajando, seguimos tratando de dar lo mejor de nosotros. Eso es, estimado público, nuestro aporte a esta exposición que hemos realizado en estos pocos minutos. Ha sido muy enriquecedora, ¿no? Y los invito a seguir capacitándonos, adquiriendo nuevas metodologías, nuevas estrategias para así poder llegar a los estudiantes y por ende, ¿no? La consecución de los objetivos, ¿no? Que están descritos en el currículo, ¿no? De mi parte, pues, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. De igual manera, muchas gracias. Esta reflexión fue muy provechosa para los dos y de seguro para quienes lo escuchen. Gracias.